Bueno, hola a todos, mi nombre es Iván y soy el profesor de inglés de Virtual Learning Academy, VLA o VLA como lo llamamos aquí en España. Hoy vamos a tener una pequeña demostración de cómo sería una lección con nosotros hablando sobre el Simple Present, uno de los tiempos verbales más importantes para nuestra base, nuestros cimientos de nuestro nivel de inglés. ¿De acuerdo? Para algunos puede que sea un poco demasiado básico, aún así os digo, es importante repasar este tipo de cosas de tanto en tanto. Para otros puede que os suene a chino y no pasa nada. Vamos a intentar que esta lección sea lo más accesible posible. Antes de comenzar, igualmente quisiera hablaros sobre VLA. Hablaros un poco de quiénes somos. Somos una empresa que se dedica precisamente a impartir clases. En mi caso son inglés, pero también hay una multitud de ciclos que se hacen dentro de esta empresa. Nuestro foco, nuestro objetivo es sobre todo ayudaros a intentar avanzar en vuestra carrera profesional. Sí que es verdad que tenemos ciclos, tenemos cursos para niños, para gente más joven, pero el centro de nuestras actividades son adultos que buscan aumentar su nivel de, en este caso inglés, para poder avanzar dentro de su empresa. Dicho eso, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lección. Vamos a hablar de Simple Present. Como podéis ver en pantalla, Simple Present tiene varios usos. Lo usamos. Para empezar, el uso que más se le suele dar es para hablar de hábitos y cosas que hacemos con cierta regularidad. I go for a run before breakfast. Voy a correr antes del desayuno. We eat at Denny's every Saturday night. Comemos en el Denny's todos los, todos los sábados a la noche. Ahí estamos usando unos ejemplos que son como muy, ¿cómo decirlo? Son unos ejemplos de cosas que se hacen muy frecuentemente, pero no tienen por qué ser así. Frecuencia también implica más constancia que otra cosa. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que algo que, por ejemplo, sea algo que hacemos una vez al año o más incluso, una actividad que igual se haga una vez cada 4 años, por ejemplo, también usaríamos el simple present. Lo que nos importa es esa constancia, ese hábito de hacerlo, no importa cada cuánto. Además de eso, también lo usamos para cosas que son aparentemente permanentes, como puede ser vivir en un sitio o trabajar en un sitio. They live in a small village. My sister works in a bank. Estos dos ejemplos sabemos que la gente pues, se puede mudar, la gente puede cambiar de trabajo, pero sí que con este tipo de cosas en nuestra vida siempre solemos buscar una cierta estabilidad, una cierta permanencia. Y entonces, como suelen ser aparentemente permanentes, usamos el simple present. Además de eso, lo usamos para cosas que nosotros sabemos que son objetivamente verdaderas, que no se pueden refutar. Como por ejemplo, if you heat water, it boils. Si calientas agua, hierve. The moon is white. La luna es blanca. Esas son cosas que no podemos bajo ningún concepto discutir y por eso usamos también ahí el simple present. Y como dice también nuestro último ejemplo, future timetables or scheduled events. O sea, cosas que ya tienen un horario preestablecido, que van a suceder en ese horario porque ya se ha acordado eso de antemano. The train leaves at 8 o'clock. El tren se va a las 8 en punto. Our meeting starts in 10 minutes. Nuestra reunión comienza dentro de 10 minutos. Es muy importante tener en cuenta estos cuatro escenarios, estas cuatro situaciones para saber que tenemos que usar el simple present ahí. Y os preguntaréis, vale, ok, Iván, sé cuándo tenemos que usar el simple present, pero ¿cómo formo una frase? Vamos a verlo ahora hablando de estructuras. Entonces, aquí tenemos una afirmación. Para hacer una afirmación es muy sencilla. Necesitamos comenzar con un pronombre en castellano. I, yo, you, tú, she, ella, he, él, it, ello, we, nosotros, they, vosotros y you también puede significar vosotros, dependiendo del contexto. A partir de ahí ponemos nuestro verbo, I know, you know, we know, she knows, he knows, it knows, o sea, la tercera persona del singular, le añadimos una S al final. Y luego ya seguimos la frase. Aquí no tenemos ningún ejemplo completado del complement, pues sería ya el resto de la oración. Pero, por ejemplo, podría yo decir, I know
English. Yo sé inglés. Y vosotros también podéis. Como ya dije antes, esta lección pues está orientada a repasar un poco las bases del inglés. A estas alturas, vosotros ya sabréis si esto os suena, si no lo habéis oído en la vida, si os parece demasiado básico. No os preocupéis. Nosotros en VLA tenemos clases de inglés de 4 niveles distintos. Tenemos A1, A2, B1 y B2. Si no sabéis muy bien en qué nivel estáis y decís, ay, pues a mí me gustaría apuntarme a uno de los cursos, pero no sé en cuál encajo. No os preocupéis porque tenemos una prueba de nivel gratuita. Además, como podéis ver en pantalla ahora mismo, ofrecemos la primera clase de manera gratuita y, por si eso fuese poco, si cuando os apuntéis decís, comentáis que habéis visto esta pequeña clase online de mi parte, os hacemos un 50% de descuento en el curso. El curso dura 4 meses, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dicho eso, seguimos con nuestra lección. Bien, como hemos visto antes, cuando conjugamos la tercera persona del singular, añadíamos es al final del verbo. Pero no siempre es así y eso es algo que hay que tener en cuenta. Aquí vamos a repasar un poquito las excepciones que hay a esa norma. Como pone ahí, most verbs, la mayoría de los verbos se le añade s, lo que significa que no a todos. Nuestra primera excepción es cuando el verbo acaba en consonante más y, en cuyo caso nosotros retiramos esa y, ponemos una i latina en su lugar y lo seguimos con es. Study se convierte en studies, fly se convierte en flies, etc. ¿Qué pasa? Que si el verbo, por ejemplo, termina en ch, sh, s, x o z, nosotros añadimos es en vez de s. Catch se convierte en catches y wash se convierte en washes. Con el verbo do y el verbo go, pese a no seguir ninguna de estas directrices, por ejemplo, no parecerse en nada a esos verbos, le añadimos es al final también. Do se convierte en does y go se convierte en goes. Y nuestra última excepción es el verbo to have. To have, nosotros decimos have para todas las personas que no sean la tercera del singular, que se convierte directamente en has. Con esto en mente, ya podemos saber cómo conjugaríamos todos los verbos cuando hablamos de un simple present. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo hacer afirmaciones, cómo hacer negaciones. Lo que nos quedan son las preguntas, las interrogaciones. Y bueno, como en el castellano, el inglés tiene dos tipos de preguntas, las que llamamos yes-no questions y las que llamamos WH questions. Vamos a empezar por las primeras. Las yes-no questions son aquellas preguntas que lo que buscan es una confirmación o una negación de lo que se está preguntando. Por ejemplo, ¿do you know English? Entonces, la respuesta sería, sí, sí, sé inglés, o no, no sé inglés. En este caso, yes, I do, o no, I don't. Nuestra estructura es muy sencilla. Empezamos con do para todas las personas, menos la tercera del singular, que empezaría con does, luego el sujeto, luego el verbo, y ya seguimos con la frase como nos convenga. ¿De acuerdo? Entonces, las yes no questions son las más facilitas de todas, al fin y al cabo, porque es simplemente pedir una confirmación. Y para darla, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si la pregunta empieza con do, la respuesta debe tener do o don't, y si empieza con does, la respuesta debe tener does o doesn't. Eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Por otra parte, las WH questions son las preguntas más complejas del inglés. ¿Por qué? Porque en vez de pedir una confirmación de algo, lo que estamos pidiendo es información. Es una manera de preguntar cosas mucho más complejas. Empezamos con nuestra WH word de elección. ¿Qué es una WH word? La pregunta que nos indica qué tipo de información queremos buscar allí. Por ejemplo, what sería qué, where sería dónde, when sería cuándo, why sería por qué, who sería quién y how sería cómo. Entonces, nosotros a la hora de hacer una WH word siempre tenemos que empezar con una de esas palabras. Después de eso, do o does, de nuevo usaríamos does solo para la tercera persona del singular. Después seguiríamos con el sujeto, nuestro verbo principal y ya el resto de la oración. De estos ejemplos que tenemos ahí, a mí el que más me gusta, porque me parece muy sencillo, es where do you work? ¿Dónde trabajas?
Entonces, ahí el verbo principal sería work, ¿de acuerdo? Que es lo que queremos saber, la cosa principal de la que nosotros estamos pidiendo una información, es el where, el dónde, y el work, trabajar. Where do you work? Nuestra respuesta no tiene por qué siempre llevar el verbo de la pregunta, pero es bastante usual, la verdad. Entonces, nosotros en nuestra respuesta, aquí en este ejemplo, el segundo, decimos I work at o in a restaurant. Trabajo en un restaurante. Y así es como nosotros hemos aprendido a preguntar, pedir más información sobre hábitos, sobre algo que se está haciendo de una manera continuada, a largo plazo, etcétera. Todos los usos que hemos visto para nuestro simple present. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, ya estamos en el final de nuestra clase. Y nada, ha sido una cosa pequeña, breve. Nuestras clases son bastante más largas. Más información, ¿dónde? Spain.vla.academy. También nos podéis encontrar en Instagram en @vlacademy y también en Facebook buscándonos por el nombre completo de la academia, Virtual Learning Academy. Os vuelvo a recordar, los cursos son de 4 meses. Si nos decís que habéis visto esta clase, os hacemos un 50% de descuento y tenemos A1, A2, B1 y B2. Pero no solo nos detenemos ahí, sino que, como vais a ver a continuación, tenemos varios otros cursos ya orientados a cosas más técnicas, de informática, administración de proyectos, otros idiomas, etcétera. Con lo cual, estáis a tiempo de acudir a nuestra página web, pedir más información y, francamente, espero veros en nuestra clase virtual. Hasta luego.